Buenas tardes, mis hermanos. Doy gracias al Señor por este día que Él me ha dado, primer miércoles de este año 2024, y también tener el privilegio de poder eh, compartir la palabra este día con ustedes, por supuesto. Amados, los voy a invitar que usted abra su Biblia ahí en Isaías 53. Vamos a leer el verso 6. Es un verso conocido y quiero que pueda usted buscarlo y podamos leerlo juntos, ¿ya? Isaías 53, verso 6. Dice la palabra del Señor: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mío, te damos gracias por esta porción que se ha leído de tu palabra. Espero, Señor, que en esta hora tú me uses para tu gloria, para poder compartir, Señor, estos principios tan maravillosos y enseñanzas que solo provienen de tu palabra que es poderosa, útil, Señor, para corregir, útil para alentar, Señor, útil para enseñarnos, Señor, para que podamos crecer en sabiduría. Te pido tu bendición sobre tu iglesia, que afine los oídos de sus corazones, para que puedan oír atentamente lo que el Espíritu Santo en esta hora ha inspirado. Te pido tu bendición sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje que claramente apunta a la persona de Cristo, ¿ya? Porque Cristo fue el que cargó, ¿cierto?, nuestros pecados. Y acá Isaías, y así como varios pasajes de la Escritura, comparan al ser humano, al que es pueblo de Dios, como una oveja. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, aquí Jehová y Cristo, está apuntando a Cristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, lo interesante es, o quizás usted se habrá preguntado en más de una ocasión, así como lo hice yo, ¿por qué el Señor se le ocurrió compararnos con una oveja? ¿Por qué no con leones, un tigre o un oso, que son animales fieros, fuertes? Como me acordé de una frase del presidente electo de Argentina, Milei: yo no vengo a guiar corderos, sino que yo vengo a despertar leones. Uno esperaría quizá un animal de ese tipo, pero sin embargo la Escritura, ¿cierto?, nos compara como ovejas, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? O sea, nada es porque sí, nada de lo que está en la Escritura está por rellenar un espacio, sino que todo tiene un propósito y tiene un porqué en los pensamientos de Dios. Y cuando uno se fija, ¿ya?, en la naturaleza, ¿ya?, dentro de todo el reino animal, el único animal que necesita un pastor es la oveja. No hay ovejas salvajes, no existen. Las ovejas necesitan de alguien que les guíe, de alguien que les cuide. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque una oveja sin un pastor está a la deriva. Entonces, el tema interesante, y lo que apunta acá Isaías, cuando la oveja se descarría, o sea, cuando la oveja, nosotros, nos alejamos del pastor. ¿Por qué nosotros nos desviamos del camino? ¿Por qué nosotros nos alejamos del pastor? Aquí quiero desprender tres principios para que lo podamos meditar, reflexionar y también, por supuesto, utilizarnos y aplicarlo a nuestra propia vida, ¿ya? Una de las razones de por qué una oveja, ¿cierto?, se aleja del pastor es porque no cuida sus fortalezas, ¿ya? Una persona que manifiesta creer en el Señor, pero al pasar el tiempo viene una dificultad o cualquier situación y se aleja de Dios, ¿ya? Una de las razones es porque aquella oveja no cuida sus fortalezas, ¿ya? Es decir, lo que nos hace fuerte, ¿ya? La fortaleza es todo aquello, ¿cierto?, lo que nos proporciona la herramienta para poder enfrentar, ¿cierto?, lo que nos presenta a la vida y poder ir a la batalla, esta batalla espiritual, ¿cierto?, que habla la Escritura. Entonces, lamentablemente, hoy en día vemos que el pueblo de Dios se ha alejado. ¿Por qué? Porque no cuida las fortalezas que Dios le ha proporcionado.
Por ejemplo, la sabiduría. Si la sabiduría, ya, digamos, proporcionada por Dios a una persona, pero sin la ayuda del pastor, se puede transformar en orgullo, ¿ya? Porque según ellos, ¿cierto? Lo saben todo, ¿ya? No hay nadie que pueda enseñarle, ¿ya? ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Dios le entrega saber. Dice, el que quiere sabiduría, pídala. Y uno la pide y Dios la otorga. Pero es necesario un pastor, ¿ya? Que esté siempre guiándole, ¿ya? Siempre dándole las indicaciones para poder aplicar aquella sabiduría, ¿ya? Pero muchos se alejan de Dios y con sabiduría, pero el tema es que después los lleva al orgullo, ¿ya? Por ejemplo, la oración, ¿ya? Sin la ayuda del pastor, que está recordando periódicamente la importancia de la oración, ¿ya? La importancia de estar en contacto con Dios para no sentirnos autosuficientes, ¿ya? Que somos capaces de obtener las cosas sin necesidad de pedirlas a quien provee y a quien es dueño de todas las cosas, ¿ya? Porque al final de cuentas la oración es donde uno presenta nuestras necesidades y también manifiesta nuestra dependencia de Dios. Entonces, cuando una persona no ora, o si no está el pastor que le recuerda la importancia de la oración, ¿ya? Por medio de la enseñanza de la palabra, tiende a sentirse autosuficiente, ¿ya? La segunda cosa, ¿ya? De por qué una oveja se descarría o se aleja es cuando aquella oveja pierde la alegría. Y ahí es donde muchos también han caído en esto y que ha afectado sus vidas espirituales, cuando se pierde la alegría o el gozo. David, luego que su pecado fue descubierto, él escribe el Salmo 51. El verso 12 específicamente dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y esto es interesante porque aquí habla del gozo, la alegría, ¿ya? Esto no tiene que ver con la felicidad, porque realmente la felicidad son momentos, ¿ya? La alegría tiene que ver o el gozo, tiene que ver, a ver, hay una frase que me gusta mucho y quiero compartirla. Cuando en una oportunidad alguien manifestaba, cuando le preguntan qué es lo que era una persona rica para él. Bueno, una persona rica no es aquella, ¿cierto?, que dice, yo soy rico porque tengo más, ¿ya? Y quiero tener más y más cada día, sino que la persona rica es aquella que dice tengo suficiente para satisfacer mis necesidades, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir con eso? El gozo, ¿ya?, o la alegría no está afecta a las circunstancias que nos rodean muchas veces, que es lo que nos suele suceder a muchas personas o hermanos, que las situaciones que están a su alrededor le afectan tanto que lo hacen perder ese gozo y esa alegría y se alejan de Dios, ¿ya? Y se descarrían a causa de eso. Entendamos que el gozo, ¿ya?, no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. El gozo, a pesar de que podemos estar pasando un tiempo difícil, un tiempo a lo mejor de enfermedad, de dificultad, el gozo no se pierde. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está, ¿cierto?, en fulano de tal, no está en una situación, un contorno donde nosotros nos desarrollamos, sino que nuestra confianza está que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios está en control de toda la situación. Por eso que cuando hablamos que el gozo es nuestra fortaleza, el gozo del Señor, el que nos sostiene, es porque nuestra confianza está en Dios, no en aquello que nos rodea. Entonces, aquello que descarría una oveja o la hace alejar de un pastor es cuando se pierde la alegría. Y tengamos cuidado con eso, cuando perdemos el gozo del Señor. La tercera cosa es cuando la oveja no escucha la voz de su pastor. Si bien, claro, en el Evangelio de Juan se dice en el capítulo 10, verso 4, dice: y cuando ha sacado fuera todas sus propias, o sea, las ovejas, van delante de ella, ¿ya? Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. O sea, las ovejas conocen la voz de su pastor, ¿ya? Le es familiar, ¿ya? Le es conocida. Entonces, el tema es que, o la pregunta es, más que si Dios está hablando hoy, porque Dios siempre está hablando, por medio de su palabra y diferentes canales, ahora con todo lo que hay, tecnología, redes sociales, Dios siempre está hablando, ¿ya? Pero la pregunta no es si Dios está hablando, es si nosotros estamos escuchando, ¿ya? Y ahí está el punto donde nosotros debemos
hacer una autocrítica, ¿ya? Si realmente cuando nosotros vemos estos mensajes o cuando vamos a la iglesia y nos congregamos, estamos realmente escuchando la voz de Dios. ¿Mm? A veces nuestro cuerpo físico puede estar presente, pero nuestra mente, ¿dónde anda? Anda vagando estaba pensando en otra cosa, en lo que tiene que hacer mañana, en el trámite. ¿Estamos escuchando realmente la voz de Dios? Mire, en este momento Dios está hablando, por ejemplo, a través de una emisora. Le voy a poner un ejemplo, la Radio Armonía. ¿Ya? En este momento Dios está exhortando la palabra de Dios, ¿cierto? Un pastor a través de esta radio. Usted no lo escucha, yo no lo escucho. La única forma de escucharlo es si yo sintonizo la radio, ¿cierto? Si sintonizo la frecuencia, 106.5, punto 3, qué sé yo. Si yo la sintonizo, voy a poder escuchar el mensaje. Entonces, más que si Dios está hablando hoy, es si nosotros hoy estamos escuchando la voz de Dios. Cuando una persona no escucha la voz de Dios, se descarría. Cuando no escucha la voz de Dios es porque está divagando, ¿ya? Y se ha alejado del rebaño, ¿ya? Ahora, siguiendo en este mismo contexto, el Señor, de acuerdo a lo que nos habla Isaías, siempre ha tenido la intención de reunir a su pueblo, ¿ya? De reunirlo como aquel rebaño, y Él siendo el gran pastor para dirigir nuestras vidas. Es cierto que, de acuerdo a la Escritura, que el pastor va en busca de aquella oveja perdida, pero también, ¿ya?, no debemos perder, digamos, esto, que es bien importante. También se necesitan ciertas cosas para ser encontrado, ¿ya? No podemos decir, total, yo me alejé, que Dios me busque. Entonces, no olvidemos que la fe siempre va vinculada a la acción, ¿ya? La fe nunca es pasiva, la fe es activa. O sea, Dios me busca, pero también yo quiero ser encontrado, ¿ya? Entonces, siempre que Dios nos busque, también necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, querer perdón, ser encontrados. Dentro del pastorado, ¿ya?, dentro de lo que es digamos, el pastorado del ganado ovejuno, de oveja, siempre está la posibilidad que aparezca un depredador, ¿ya? Sobre todo en aquellos tiempos de Jesús, nos faltaba, ¿cierto?, el depredador que está ahí atento a ver si, esperando ahí el momento preciso que una de las ovejas se aleje, ¿ya? Y de hecho el reino animal es así, ¿ya? Cuando van los depredadores, lobos, leones, lo que primero que buscan, ¿a quién? Al más débil. ¿Para qué? Porque saben que es una presa más fácil, ¿cierto?, de poder cazarla y poder comerla, ¿ya? Así también, ¿qué es lo que hacen? Cuando cazan los animales, generalmente lo que hacen, aíslan del resto a aquella presa. Entonces el depredador astuto está ahí esperando, ¿cuál? Aquella oveja que se aleja del resto del ganado. ¿Por qué? Porque quiere servírsela, ¿cierto?, como almuerzo. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor no solamente los guía, los lleva a esos delicados pastos, como dice el Salmo 23, a alimentarse, sino que también el pastor está atento y viendo qué oveja se aleja. Está bien, una oveja se puede alejar 1, 2 veces o 3 veces, aquella misma oveja. Entonces ya cuando se está repitiendo muchas veces que aquella misma oveja se está alejando mucho, el pastor, ¿qué es lo que hace? Y esto es real. Él va, toma la oveja y lo que hace, le toma la pata y se la quiebra. En serio, eso es lo que hace el pastor. Cuando ve que esa oveja se aleja ya demasiadas veces, la toma y le quiebra la pata. Después se la entablilla, le pone una tabla, la venda, ¿ya?, y la carga. Y a medida que pasando, ¿cierto?, el tiempo, los días, se recupera aquella oveja. Y fíjese la reacción de la oveja. En vez de alejarse del pastor, crea una reacción contraria a eso, sino que se mantiene al lado del pastor, cerquita del pastor. ¿Por qué? Porque la oveja se mantiene al lado de su pastor, porque entiende que le quebraron su patita a causa de amor, ¿ya?, para protegerlo, ¿ya? Y eso es lo que hace Dios. A veces, mis hermanos, Dios toma medidas, ¿ya?, toma algo, ¿ya?, a veces que nos duele, ¿ya?, nos duele para que nosotros no nos alejemos más de lo debido. A veces puede ser 1, 2 veces que nos estamos alejando del redil, pero Dios, ¿qué es lo que va a hacer?
Va a llegar un momento que nos va a tomar y nos va a quebrar la patita, ¿ah? Va a permitir que pasen cosas en nuestra vida, nos va a causar dolor, pero eso, mis hermanos, es porque Él nos ama y nos está protegiendo ¿de qué? De que seamos una víctima del depredador. Usted sabe que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y el Señor nos guarda. Es por eso que todas las cosas, dice la Escritura, ayudan a bien para los que aman al Señor. Entonces, lo que está pasando usted, lo que estoy pasando yo, mis hermanos, siempre sabemos que Dios siempre tiene un propósito. Y si pasa en nuestra vida algo que es doloroso, es porque también Dios no quiere que nosotros nos alejemos y nos está protegiendo de algo mucho peor, que puede tener a lo mejor unas consecuencias mucho más graves. Nosotros no sabemos el futuro, Dios lo sabe, ¿ya? Pero también de eso se trata la fe, pues. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después, ¿ah? ¿Cierto? Vivir una cosa ahora, que a lo mejor no lo entendemos en el momento, pero lo entenderemos después con el tiempo. ¿A cuánto nos ha pasado? Después que ha pasado el tiempo, uno dice, ahora entiendo por qué mi padre terrenal hizo esto y esto otro, por qué me corrigió mi papá, ¿ah? O por qué hizo el Señor esto y esto otro, ¿ah? Un tiempo atrás. Era porque nos quería evitar un dolor mayor, un dolor más grande. Acuérdese que la fe también es sinónimo de protección. El Señor hace cosas y toma medidas porque nos quiere guardar, proteger, nos quiere tener reunidos, ya juntos, como un rebaño bajo su protección, su dirección y también su alimentación, ¿ah? Que el Señor nos alimenta cada día con su palabra. Recuerde esto, ¿ah? Cuide las fortalezas que Dios le ha dado. Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado talones. Úselo para la gloria del Señor. Cuide sus fortalezas también. No permita que el gozo, nada le quite el gozo en su vida. Así también usted se permanecerá cerca del pastor. También nunca deje de escuchar la voz de su pastor. Nunca, nunca, nunca. Sino que siempre le sea familiar y pueda oír atentamente lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Y todo lo que sucede en nuestra vida, siempre tenga la plena confianza que Dios está en control de toda la situación y que pase lo que pase es porque Dios tiene un propósito y siempre Dios va a querer protegernos, ¿ya? Y evitarnos un dolor mayor. Así que, mis hermanos amados, esta ha sido la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y le invito a que tengamos un tiempo de oración dando gracias por esta su palabra.